Hello and welcome again. Hola. Ay, hola. Bienvenidos todos otra vez. So this is our second week, Esta es nuestra segunda semana and most of you have probably been practicing every day. Some of you probably twice or thrice a day. y algunos en la semana han estado practicando tal vez una vez al día o dos veces al día O tres. o tres. Rinpoche, Chukyamyi Rinpoche sometimes says, ideally, if we are a real practitioner, we do 6 sessions a day. So Chukyamyi Rinpoche says that ideally, if we're a serious practitioner, we would be doing 6 sessions of practice a day. Y Chukyamyi Rinpoche dice que idealmente un buen practicante practica 6 sesiones al día, If not 4 sessions a day. sino 4 sesiones al día. And I think you know where I'm going with this. Y creo que saben a qué voy con esto, Because if it's not 4, then maybe 3. porque si no es 4, entonces 3, If not 3, 2. si no 3, 2. And then he very emphatically says, but at least we should always do at least 1 session of practice. Y él muy enfáticamente dice, por lo menos tenemos que hacer una sesión de práctica al día. Of course, when he says that, he is addressing people who already see themselves as practitioners. Claro que cuando Rinpoche dice esto, se refiere a las personas que ya se consideran practicantes. And that's an identity, kind of a sense of self that forms gradually over time. Sí, este es un tipo de identidad que se va gradualmente generando a través del tiempo. When it forms, we develop a certain positive pride about being practitioners. Y cuando se va generando When it forms, we slowly develop certain positive pride about being practitioners. Sí, cuando se forma esto vamos desarrollando como cierto orgullo de ser practicantes, Which in this case does not refer to arrogance. lo cual en este caso no se refiere a arrogancia, It just means feeling good about practicing. solo se refiere al sentirse bien al practicar, In the same way that a person who does physical exercise feels good about doing that exercise. de la misma forma que alguien que hace ejercicio se siente bien al hacer sus sesiones de ejercicio, Or a person who brushes their teeth, they like that, they are proud of that. o alguien que diario se lava los dientes se siente muy bien por esto, están orgullosos de hacer esto. For that reason, some of our teachers, including His Holiness the Dalai Lama, call all of these practices we're doing emotional hygiene. Por esta razón, los grandes maestros como Su Santidad el Dalai Lama dicen que estas prácticas son de higiene emocional Or mental hygiene. o higiene mental. Well, and this is kind of very similar to physical hygiene. Y esto es muy similar a la higiene física. If we don't take good care of our body starts to smell, for example. Si no cuidamos bien nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo va a empezar a oler mal. And in Europe, even at the times of Louis XIV, people would only bathe like every 3-4 times a year sometimes. Sí, en Europa antes, en los tiempos de Luis XIV, los europeos se bañaban cada 3 o 4 años. So 3-4 times each year, yeah. Ah, perdón. 3 or 4 times a year. Ajá, sí, 3 o 4 veces al año. And that's why they invented perfume, Y por eso inventaron el perfume, to cover the bad smell of the body. para cubrir el mal olor del cuerpo. So when our body starts to smell, we might suffer, Así que cuando nuestro cuerpo empieza a oler mal, nosotros podemos sufrir por esto, but we especially bring suffering to others. pero especialmente traemos sufrimiento a los demás. The same thing happens when our mind is stinky. Lo mismo pasa cuando nuestra mente está sucia. We can be suffering from the bad smell of our mind, Nosotros podemos sufrir de esta suciedad mental, but we especially bring suffering to others. pero especialmente traemos sufrimiento a los demás. And just like a person with a smelly body, we often don't even realize that.
Y así como una persona que tiene mal olor, por lo general no nos damos cuenta de esto. So, as we do these practices, we bring less suffering to ourselves and less suffering to others. Así que mientras nos involucramos en estas prácticas, reducimos el sufrimiento hacia nosotros y hacia los demás. With each positive quality that we develop, Con cada cualidad positiva que desarrollamos, we experience more happiness experimentamos más felicidad and we experience less suffering. y experimentamos menos sufrimiento. So, we'll keep unpacking this in greater detail today. Y vamos a desempacar esto a mayor detalle hoy, But before that, let's do a little bit of practice. pero antes de esto vamos a hacer una corta práctica And we'll come back to the practice that we were hopefully doing the previous week. y regresaremos otra vez a la práctica que estábamos haciendo la semana pasada, In which we prepare our body, our speech, and our mind. en la que preparamos nuestro cuerpo, habla y mente. So, to do that, first find a comfortable stationary position. Así que primero, para empezar, pónganse cómodos donde estén. And in English, I use the term stationary now Y en inglés utilizo la palabra estacionaria because 30, 40 years ago, we would just say adopt a comfortable sitting posture. porque hace 30 o 40 años diríamos una postura cómoda, Sitting. sentarse cómodos. But because some people actually can't sit for medical reasons, stationary is a more inclusive term that we use. Ok. Pero como algunos no pueden sentarse en el piso por razones médicas, utilizamos esta palabra de una postura estacionaria para poder incluir a todos. For example, maybe you have very strong back pain, Si algunos pueden tener un dolor muy fuerte de espalda and you can only meditate if you lie down y solo pueden sentarse si están recostados or if you lean back on something. o si se recargan en algo, That's totally fine. que eso está perfectamente bien. There are some practices which do require very special positions, Hay algunas prácticas que sí requieren posiciones muy específicas, but we're not working with these in this course. pero en este curso no vamos a seguir estas prácticas. So, whatever feels comfortable. Así que como se sientan más cómodos, And yet, if possible, it's good to very gently elongate our spine or straighten our spine. y si es posible, enderecen su columna lo más que puedan, But without too much tension. pero sin mucha tensión. And with that, just bringing our awareness into the body. Y con esta postura trayendo atención a nuestro cuerpo And noticing the contact between our body and the ground. y notando el contacto entre nuestro cuerpo y el piso. Observing the sensations there. Absorbiendo estas sensaciones And releasing the physical tension as much as possible. y soltando la tensión física lo mayor posible. First in our feet and toes. Primero en nuestros dedos y pies, dedos de los pies y los pies. And then in our legs in general. Después en nuestras piernas en general. Our abdomen. Nuestro abdomen. And then our torso. Nuestro torso. Then our shoulders. Después nuestros hombros. Arms, hands, fingers. Brazos, dedos.
releasing all the movement from our fingers. Soltando todo el movimiento de nuestros dedos. Then our face, Después nuestra cara, releasing the tension soltando la tensión and noticing the sensations. y notando las sensaciones. Then noticing all the sensations in the body at the same time. Después notando todas las sensaciones del cuerpo al mismo tiempo And especially noticing the presence of breathing in the body, the process of breathing. y especialmente notando el proceso de nuestra respiración. How the sensations change when we inhale and when we exhale. Cómo estas sensaciones cambian cuando inhalamos y cuando exhalamos. Our speech is resting in silence. Nuestra habla descansa en silencio And our breath is moving naturally. We're not controlling it. y nuestra respiración se mueve naturalmente, no la estamos controlando. We are observing the sensations of breathing, Estamos absorbiendo las sensaciones de la respiración and because of that, our mind is now focused on the present moment. y por esto nuestra mente está ahora enfocada en el momento presente. That's one important point for the mind. Este es uno de los puntos importantes para la mente. And the other important point is to find a good motivation. Y el segundo punto importante es encontrar una buena motivación. So the traditional motivation in the Indo-Tibetan tradition has to do with awakening, Así que la tradición indotibetana, bueno, la tradición de la motivación tiene que ver con el despertar, awakening for the benefit of all beings. el despertar para el beneficio de todos los seres. But if that doesn't speak to us right now, we can find a different wording. Pero si esto no resuena con nosotros, podemos buscar palabras diferentes, Something to do with genuine happiness for as many beings as possible. una motivación que tenga que ver con felicidad genuina para la mayor cantidad de seres posible. And what we do with it is we first think of that goal, Y lo primero que hacemos es primero pensamos en este objetivo and then we think, may what I'm doing right now contribute to that goal. y después pensamos que esto que estoy haciendo ahora contribuya a este objetivo. This meditation or this class Esta meditación o esta clase or everything that I'm doing, o todo lo que haga, resting in that wish. descansando en este deseo.
And then coming back to the body, Y después regresamos al cuerpo, noticing the sensations, notando las sensaciones and very gently introducing some movement to the body. y gentilmente introducimos un poco de movimiento a nuestro cuerpo, Maybe rocking back and forth a little, tal vez meciéndose un poco, moving our fingers, moviendo nuestros dedos, opening our eyes if they were closed, abriendo nuestros ojos si estaban cerrados and then gently concluding the practice. y después gentilmente concluimos la práctica. Thank you. Muy bien, gracias. Should I close the door? Sure, if you prefer. Yeah. So let's start with a little bit of revision. Así que empecemos con una revisión. So last time we talked about a lot of stuff, Así que en la clase pasada hablamos de muchas cosas, in particular many numbered lists and definitions. en particular de muchas listas y definiciones, And more of that coming. y más de esto va a venir. Sometimes when people come across Buddhism, especially Tibetan Buddhism, Cuando la mayoría de las personas se acercan al budismo, especialmente el budismo tibetano, they ask, how long will it take for me to learn all these terms? preguntan cuánto tiempo me va a tomar el aprenderme todos estos términos. In my observations, if you're regularly studying all of this, it will take about 2 years to absorb the basic vocabulary. Dentro de mis observaciones, tomaría aproximadamente 2 años, si están estudiando bien, en absorber todos estos términos. And then when you come to a big teaching event like a retreat with Rinpoche that's going to happen at the end of July, Y cuando van a seminarios con grandes maestros, como el que vamos a tener ahorita a finales de julio con Chökyi Nyima Rinpoche, you understand what they're saying much more. van a entender lo que dicen mucho más. You know that each word has a specific meaning. Sabrán que cada palabra tiene un significado específico. But at the same time, from day one, you already can practice, actually. Pero al mismo tiempo, desde el día 1 pueden empezar a practicar, de hecho. So it's not necessary to know everything. Así que no es necesario que sepan todo. It's enough to just find something that we can work with right now. Es suficiente tener algo con lo que podemos empezar ahora mismo. So that's kind of the spirit. Aspiring for perfection, Entonces es el espíritu, aspirar a la perfección, but working with what we have right now. pero trabajando con lo que tenemos ahorita. So we talked about the definition of meditation last time. Así que la clase pasada hablamos sobre la definición de meditación. And we learned these 2 words, bhavana in Sanskrit and gom in Tibetan. Y aprendimos estas 2 palabras, bhavana en sánscrito y gom en tibetano, Where bhavana means cultivation donde bhavana significa cultivar and gom means habituation, familiarization. y gom significa el habituarse o familiarizarse. And those are words for meditation in Sanskrit and Tibetan. Y estas son las palabras para meditación en sánscrito y en tibetano. So what is it that we're cultivating? Así que, ¿qué es lo que estamos cultivando? The qualities or states that would bring us happiness. Las cualidades o estados que nos traerán felicidad. And last time we talked about different types of happiness. Y la vez pasada hablamos de diferentes tipos de felicidad, The definition of happiness, la definición de felicidad and the working hypothesis of Buddhism when it comes to happiness. y la hipótesis de la felicidad en cuanto al budismo. And that hypothesis is Y esta hipótesis es
Happiness comes from positive mental states, La felicidad viene de estados mentales positivos, or in the more technical language, positive mental factors. o en un término más técnico, factores mentales positivos Or positive mental functions. o funciones mentales positivas. And what are those functions? ¿Y cuáles son estas funciones? Well, there are many. Hay muchas. In Buddhism, they sometimes talk about 11 most important ones. En el budismo hablan a veces sobre los 11 tipos más importantes, But that's not a full list. pero esa no es una lista completa. These are just the qualities that we appreciate in others, Estas son solo las cualidades que apreciamos de los demás, like kindness como la bondad or wisdom. o sabiduría. And kindness and wisdom are actually seen as the two most important positive qualities. Y la bondad y la sabiduría son vistas como las dos cualidades más importantes. Even if you never learn about all these extensive lists of positive functions, Incluso si nunca se aprenden todas estas listas de funciones mentales positivas, you can keep in mind this pair: pueden mantener en mente este par. kindness, Bondad, which includes many different types of kindness, que incluye muchos tipos de bondad, and wisdom, y sabiduría, which includes many different types of mental clarity. que incluye muchos tipos de claridad mental. So, as we grow these qualities, Así que mientras crecemos estas cualidades, we experience more and more inner happiness, experimentamos más y más felicidad interna, which the Greeks called eudaimonic happiness. la cual los griegos llamaban felicidad eudamónica. So, that's what we discussed last time. Esto es lo que discutimos la clase pasada And we also talked about how to build a session of practice. y también hablamos sobre cómo empezar o construir una sesión de meditación. But then the question is, Pero después la pregunta es, what do we put in the main part of our session? ¿qué ponemos en la parte principal de nuestra sesión? Last time we talked about two processes that we use in most meditations. En la clase pasada hablamos de dos procesos que utilizamos principalmente en la meditación, Stabilization el estabilización and analysis. y el análisis. And each meditation would include a little bit of one and a little bit of the other. Y cada meditación incluye un poco de una y un poco de otra, But each meditation would be focused on something different. pero cada meditación se enfoca siempre en algo diferente. So now we're going to start looking at what are these different types of practices. Así que ahora vamos a empezar a ver cuáles son estos tipos diferentes de práctica And how can we put them together so that our meditation diet is good for us. y cómo podemos unir todos estos para que nuestra dieta de meditación pueda funcionar. So the diet is the perfect analogy here. La dieta es una perfecta analogía aquí. If you, like me, only eat gomitas, Si como yo solo comen gomitas, you're probably going to be dead in a few years. se van a morir seguramente en unos años. So we need to say goodbye to me. Así que nos vamos a despedir de mí. But also we could say, if we only eat, let's say, rice and nothing else, Pero también podemos decir, si solo como arroz y ya, maybe we'll survive, tal vez sobreviva. but it might be a bit boring to our taste buds. Pero puede ser preocupante para nuestro cuerpo. Yeah, for our taste buds, a bit boring. Para su gusto puede ser muy aburrido. And yeah, it would not give us all the nutrients. Sí, no nos daría todos los nutrientes que necesita el cuerpo. So in meditation, some people start doing just one type of practice. Así que en meditación algunos solo hacen un tipo de meditación. And if that type of practice doesn't include all the nutrients, Y si esta práctica no incluye todos los nutrientes, we're not going to fully nourish ourselves. no vamos a nutrirnos completamente a nosotros mismos.
So the Indo-Tibetan tradition emphatically says that no one practice is enough. Así que la tradición inotibetana enfatiza en que una sola práctica no es suficiente. We always need a few, Siempre necesitamos varias and we need to combine them skillfully. y debemos combinarlas hábilmente. So that's what we're going to explore for the rest of our classes together. Así que esto es lo que vamos a explorar el resto de las clases juntos. But first, let's look at the opposite of happiness. Pero primero veamos a lo opuesto de felicidad. You might have heard that the Buddha, and we talked about his life last time, Pueden haber escuchado sobre el Buda y hablamos un poco de su vida la clase pasada. and what inspired him to embark on a spiritual quest was seeing suffering. Y lo que lo inspiró a embarcarse en esta aventura fue el sufrimiento. Sometimes there's a story told about him seeing the 4 divine messengers. Y hay una historia que habla sobre cómo el Buda vio a 4 mensajeros divinos. He was living in a very comfortable palace, Él vivía en un palacio muy confortable, yeah, kind of like Santa Fe plus 100, así como Santa Fe por 1000, or Burj Khalifa in Dubai. Yeah. o el Burj Khalifa en Dubái. But he was curious what's going on outside. Pero él tenía curiosidad de qué estaba pasando afuera del palacio. So he didn't have TikTok, or in the words of La Rosa de Guadalupe, click-clock. Y pues él no tenía TikTok y en La Rosa de Guadalupe se llama Click Clock. So he wanted to see with his own eyes. Y entonces él quería verlo con sus propios ojos. And with the help of one of his companions, he got out of the palace. Y con ayuda de uno de sus compañeros se salió del palacio And he didn't go to a bar. y no se fue a un bar. He just looked around what was happening in the town. Solo vio alrededor de lo que estaba pasando en su pueblo, en su comunidad. And what he saw was a sick person, Y lo que vio fue una persona enferma, an elderly person, una persona anciana, a dead person, a dead body, un cuerpo que ya estaba muerto. and finally he saw a traveling monastic. Y finalmente vio a un monástico vagando. Mhm. And the first 3 reminded him or showed him that there is an incredible amount of suffering in this world. Y los primeros 3 le hicieron ver que hay una increíble cantidad de sufrimiento en el mundo. And there's no point in ignoring it. Y no hay punto de ignorar esto. Because even if we're very lucky and we can hide from suffering for some time, Porque incluso si fuéramos muy afortunados y nos pudiéramos esconder del sufrimiento por un tiempo, it will always catch us anyway. siempre nos alcanza. We can hide from the suffering of poverty if we are born rich, Podemos escondernos del sufrimiento de la pobreza si nacemos ricos, but old age will still catch us, pero la vejez nos va a alcanzar, or sickness, o la enfermedad, and for sure death. y seguro la muerte. So that's just a fact. Esto solo es un hecho, And if we accept that, y si lo aceptamos, we will be less disappointed later on. estaremos menos decepcionados. But another thing is that we can also look for a solution. Pero otra cosa es que también podemos buscar una solución. At the time of the Buddha, there were dozens of philosophical schools looking for freedom from suffering. En los tiempos del Buda habían muchas universities. There were hundreds of, dozens of philosophical schools, philosophical Habían movements. Habían muchas escuelas filosóficas que buscaban esta solución, Kind of like a big market of spiritual ideas. así como un gran mercado de ideas espirituales. It's as if you go on Google and you look for best guru in Mexico City 2025. Sí, es como si se metieran a Google y buscaran el mejor maestro
del 2025. Es el Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. What you're probably going to get is a lot of crazy shit. Sí, lo que van a conseguir es muchísimas cosas. Está bien. And that's what was happening in the Buddha's time. Y esto pasaba en los tiempos del Buda. There were people who thought you could find liberation by killing yourself. Había personas que consideraban que podías encontrar la liberación a través de matarte a ti mismo. And not just killing yourself in a simple way. Y no solo matarte de una forma sencilla, They, for example, suggested you should impale yourself on a trident. sino sugerían que te mataras en un tridente. Or they were people who believed if you bathe in a special holy river, that will probably liberate you. O algunos pensaban, si te bañas en este río sagrado, probablemente serás liberado. Or if you do these rituals, that will probably help. O si haces estos rituales, eso seguramente te va a liberar. And like always, there were also people who believed you just need hedonic happiness. Y como siempre habían personas que decían, tú solo necesitas felicidad hedónica. Just ignore your problems and just consume Sí, solo ignora tus problemas y tú consume as much as possible. lo más que puedas. And you'll live like that and eventually you'll die. That's not a big deal. You had a lot of pleasure. Y vivirás así y te vas a morir, pero no importa, seguramente tuviste mucho placer. And the Buddha did not agree with any of those. Y el Buda no estaba de acuerdo con ninguno de estos. He discovered that suffering can actually be removed Él descubrió que el sufrimiento de hecho podía ser removido in the same way that happiness can be cultivated. de la misma forma que la felicidad puede ser cultivada. But it's a process. Sí, pero es un proceso. It's a gradual process of removing layers of suffering, Un proceso gradual de quitar capas de sufrimiento, kind of like in an onion, como una cebolla. one layer after the other. Una capa tras otra. And it has to be an organized, orderly process. Y tiene que ser un proceso organizado, ordenado. You can't treat a disease by randomly combining different procedures. No puedes tratar una enfermedad al estar combinando aleatoriamente varios procedimientos. The medicine has to be congruent with the disease. La medicina tiene que ser congruente con la enfermedad. If I have, let's say, a skin problem, and I come to a doctor and he says, let's try brain surgery, I'm probably not going to be too happy. Sí, tengo un problema de piel y llego con el doctor y me dice, vamos a intentar esta cirugía del cerebro. Seguramente no me va a ayudar. So I would trust a doctor who offers me an orderly process. Así que confiaría en un doctor que me está sugiriendo un proceso ordenado That logically has to do with my problem. que lógicamente tiene que ver con mi problema. And if I don't see that logic initially, the doctor has to be able to show the connection to me. Y si no veo esa lógica al principio, el doctor tiene que mostrar esa lógica ante mí. So that's how Buddhist contemplative psychology works. Entonces así es como funciona la psicología contemplativa del budismo. If we can prove that something doesn't make sense, Si podemos probar que algo no tiene sentido, if there's no connection between the problem and the solution, si no hay conexión con el problema y la solución, we can just throw it in the garbage. lo podemos tirar a la basura. But at the same time, we keep an open mind to experiment with it. Pero al mismo tiempo mantenemos una mente abierta para experimentar. So the first thing the Buddha does is he describes suffering to us. He gives us the diagnosis. Así que lo primero que hace el Buda es que describe el sufrimiento y nos da un diagnóstico. So the Buddha's definition of suffering is this. Y la definición del Buda del sufrimiento es esta. It's the full opposite of the definition of happiness. Es lo contrario de la definición de felicidad. Suffering is an experience El sufrimiento es una experiencia that we want to stop when it's present,
que queremos detener cuando está presente or avoid when it's not present. o evitar cuando no está presente. So there are many different types of suffering. Así que hay muchos tipos de sufrimiento. Hunger can be a type of suffering. El hambre puede ser un tipo de sufrimiento. Heartbreak can be a type of suffering. El Just, sí, corazón roto puede ser otro tipo de sufrimiento. and as we discussed last time, even being on our own for 15 minutes can be a type of suffering. Y como hablamos la clase pasada, el estar solos con nosotros mismos por 15 minutos también puede ser un sufrimiento. Our culture teaches us how to avoid the more obvious types of suffering a lot. Nuestra cultura nos enseña cómo evitar los sufrimientos más obvios todo el tiempo. And that's why we're grateful for modern medicine, Y por eso estamos agradecidos de la medicina moderna, because some of the problems that were a problem 100 years ago are no longer present. porque los problemas que estaban presentes hace 100 años ya no están presentes. For example, rates of newborn mortality. Por ejemplo, los rangos de natalidad. The mortality amongst babies. Perdón, de muertes de bebés. Much lower now than they were 100 years ago. Ahora son mucho más bajos que hace 100 años. But when it comes to inner suffering, Pero en cuanto al sufrimiento interno, doesn't seem like we've made a lot of progress no parece que hemos hecho mucho progreso in terms of us as a community. en términos de nosotros como comunidad. But it seems that many individuals made some progress. Pero parece que algunos individuos sí hicieron un progreso. Because it's kind of an individual process in a way. Porque es un proceso individual, de cierta forma. It's not individual in that you can just avoid and ignore others. That's not true. No es individual en el sentido de que estás ahí ignorando a todos. Eso no es verdad. These practices have always been transmitted in a community, Estas prácticas siempre han sido transmitidas en comunidad, used in a community. utilizadas en comunidad. And the Buddha created a community Y el Buda creó una comunidad that we now call the Sangha. que ahora llamamos Sangha. But at the end of the day, there's a lot of individual responsibility. Pero al final del día hay mucha responsabilidad individual, Like with our personal practice. como con nuestra práctica personal. While we're here, we can practice together, Mientras estamos aquí podemos practicar juntos, but when we go home, whether we practice or not is up to us. pero cuando vamos a nuestra casa, si practicamos o no, depende completamente de nosotros. So that's the definition of suffering. Así que esta es la definición de sufrimiento. And here's another working hypothesis Y aquí hay otra hipótesis that we can test, que podemos probar coming straight from the Buddha. saliendo directamente del Buda. To remove suffering, El remover el sufrimiento, especially the deeper levels of suffering, especialmente los niveles más profundos de sufrimiento, we need 3 levels of practice, necesitamos 3 niveles de práctica or 3 types of education. o 3 tipos de educación. Robert Thurman, who is a very famous Tibetologist and a student of the Dalai Lama, Robert Thurman, que es un tibetólogo muy famoso y que está con el Dalai Lama, and the father of Uma Thurman also, y también su papá. of Uma Thurman. También es el papá de Uma Thurman. Ajá. He calls these 3 super educations Él los llama las 3 super educaciones, because that's kind of what the Sanskrit term means. porque a eso se refiere el término sánscrito. So to create a balanced meditational diet, Así que para crear una dieta balanceada de meditación, we can use this list. podemos usar esta lista. And Chökyi Rinpoche talks about these a lot. Y Chökyi Rinpoche habla de esto muy seguido. So these 3 elements are called Así que estos 3 elementos se les llaman Shila or Sila. Shila o Sila. Shila is in Sanskrit, Sila is in Pali. Shila es sánscrito, Sila es Pali. That's the first one.
es el primero. And what it means is ethical practice. Y lo que significa es práctica ética. So that's what we will focus on today. Y en eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Then the second one is samadhi, Y el segundo es samadhi or mental stability. o estabilidad mental. That's what we'll talk about in the next 2 classes. Y de esto hablaremos en las siguientes 2 clases. And then prajna or pragya. It's pronounced in 2 different ways in 2 schools of Sanskrit pronunciation. Y después prajna o pragya, que It's pronounced in 2 different ways in different regions of India. sí, se pronuncia de estas 2 formas diferentes en distintas regiones de la India. And that refers to wisdom, basically, Y prajna se refiere a sabiduría, básicamente, or discerning intelligence. o inteligencia discerniente. So that we'll cover a bit later. Y eso lo cubriremos después. These are like 3 steps, Estos son 3 pasos, but they are also like a triangle pero también son un triángulo where each one is supported by the other 2. donde cada uno se soporta del otro. So it's not like you practice Shila for 3 years Así que no es como que practicas Shila por 3 años and then you start Samadhi, y después empiezas con Samadhi and after 10 years of Samadhi, then you can start Prajna. y después de 10 años de Samadhi empiezas con Prajna. No, you can start them pretty close to each other, No, puedes empezar con estos 3 muy de cerca, but you move in them kind of like in a spiral, pero te mueves con ellos como en una espiral. and with each loop, each one becomes more and more profound for you. Y con cada ciclo, o, ¿sí? cada uno se empieza a volver cada vez más profundo. In the West, the first one is very often neglected. Y en Occidente el primer tipo, Shila, es muy neglected, Yeah, kind of people avoid rechazado it. Yeah. o evitado. And even some famous Tibetan teachers are cautious about discussing this one. E incluso muchos maestros tibetanos famosos tienen mucha precaución al hablar de esto, Because they've seen that Westerners get a very neurotic reaction to this discussion. porque han visto que los occidentales se vuelven muy neuróticos con este But, término. yeah. But Chökyam Rinpoche always talks about Shila, Pero Chökyi Rinpoche siempre habla de Shila, so we'll talk about it as well. así que vamos a hablar de esto. So Shila this term can be translated as just ethics Así que Shila puede ser traducido solo como ética or ethical discipline o disciplina ética or ethical self-discipline, o disciplina, autodisciplina. I sí, don't know. autodisciplina ética. Ajá. And also terms like morality are used. También a veces se utilizan términos como la moral, Yeah, but it kind of, morality is like a heavier term for us. sí, pero moralidad puede ser un término más difícil para nosotros. And so one thing that's important to learn here immediately Así que algo que es muy importante aprender aquí inmediatamente, is that this is simply a practical discussion así que esto es simplemente una discusión práctica related to our psychology. relacionada con nuestra psicología. This is not a moralistic discussion. Esta no es una discusión moral. Buddha is not a god, El Buda no es un dios, not a prophet. no es un profeta, He will not punish us. él no nos va a castigar, He will not reward us. no nos va a compensar. He's just like a doctor. Él es simplemente como un doctor. And if your doctor tells you smoking will affect your health negatively, Y si el doctor te dice el fumar te va a afectar mucho a la salud, that has nothing to do with being a good boy or a good girl. eso no tiene nada que ver con ser un niño bueno o una niña buena. That's just cause and effect. Eso es simplemente causa y efecto. So the same thing for Shila. Así que es lo mismo con Shila. In this context, we learn Y en este contexto aprendemos that certain types of behavior
que ciertos tipos de comportamiento can affect our mind in different ways. pueden afectar nuestra mente de diferentes formas. And we also learn Y también aprendemos that changing certain behavioral patterns que el cambiar ciertos comportamientos habituales is a type of meditation es un tipo de meditación that makes us happier que nos hace más felices and reduces our suffering. y reduce nuestro sufrimiento. So, very simple. Así que es muy sencillo. In the West, people get so neurotic about this En Occidente la gente se vuelve muy neurótica con esto because we have a lot of trauma, religious trauma. porque tenemos mucho trauma religioso. And not just religious, though, because I come from the former Soviet Union. Y no solo es religioso porque yo vengo de la Unión Soviética. And so religion was not popular, well, it's kind of banned there. Sí, la religión ahí estaba prohibida, But there was still this social pressure to be a good boy. pero de todas formas había esta presión social por ser un buen niño. And it was never explained how that affects your mind. Y nunca fue explicado cómo esto afecta a tu mente. Yeah, so this is a very different discussion here. Y esta es una diferente discusión. And it's also a very simple discussion here Y también una discusión muy sencilla, because we're not going to be giving each other long lists of sins, porque no nos vamos a estar dando largas listas de pecados, saying if you do this on, I don't know, the full moon, then your hair will fall out or whatever. diciendo, ay, si haces esto en la luna llena, tu pelo se va a caer. Or yeah, whatever it is. Es lo que sea. But there are numbered lists here, Pero sí hay listas aquí. just practical. These are practice suggestions. Sí, muy prácticas, sugerencias. So the essence of Shila Así que la esencia de Shila is taming primarily our body and speech behavior. es domar primero el comportamiento de nuestro cuerpo y habla, And a little bit of our mind. y un poquito de nuestra mente. Main work with our mind will come later in Samadhi and Prajna. La parte de trabajar con la mente vendrá más extensamente después con Samadhi and Prajna. Samadhi y Prajna. But to get to that, we need to master this more foundational yoga of Shila. Pero para llegar a esto, primero debemos pasar por esta base fundacional, esta yoga de Shila. And actually, Shila is also included in the traditional yoga of Patanjali. Y de hecho, Shila está incluida dentro del yoga de Patanjali. And a part of that yoga is what most people do in yoga clubs. Y esto es lo que hacen en las clases de yoga, When you're taught asanas or physical postures, cuando les enseñan posturas físicas o asanas, when you're taught breathing exercises, cuando les enseñan ejercicios de respiración, pranayama, pranayama. that all comes from the 8-step yoga that was described by a master named Patanjali. Todo esto viene de un proceso de 8 pasos que fue descrito por Patanjali. Patanjali. And Patanjali comes a little bit later after the Buddha, we think, as historians. Y Patanjali viene después del Buda, A little bit later, un poquito después, a few centuries maybe. unos pocos siglos después. And so he created this 8-fold scheme Y él creó este esquema de 8 pasos, where physical postures come as the 3rd step. donde las posturas físicas vienen en el tercer paso. The breathing exercises come as the 4th step. Los ejercicios de respiración vienen en el cuarto paso. After these come different meditation steps. Después de estos vienen diferentes pasos sobre meditación, But what comes before the postures? It's actually Shila. pero lo que viene antes de las posturas es de hecho Shila. And Patanjali describes this as yama and niyama. Y Patanjali los describe como Yama yama and niyama. y niyama. Yama is basically things to avoid, Yama significa cosas que evitar,
And niyama is things to cultivate Y niyama significa cosas que cultivar. in terms of our ethical system. En términos de nuestro sistema ético. So, one of the most famous principles there is ahimsa. Y uno de los principios más importantes o principales es ahimsa. And ahimsa is also the heart of Buddhist Shila. Y ahimsa también es el corazón del Shila en el budismo. So, whether you practice yoga, kind of this yoga of Patanjali, Así que si practican yoga en las clases de Patanjali or you practice Buddhism, o practican budismo, you would have the same basis of Shila, tendrán la misma base de Shila, related to nonviolence or ahimsa. relacionado a la no violencia o ahimsa. It's just when most people teach yoga, they don't even talk about this stuff. Es solo que la mayoría de las personas que practican yoga no hablan de esto, And sometimes that happens in Buddhism as well. y a veces también esto pasa en el budismo. But why did the Buddha describe Shila as the basis? Pero ¿por qué el Buda describió Shila como la base? Without the yoga of Shila, Sin la yoga de Shila, our mind will simply not be stable enough nuestra mente simplemente no va a estar lo suficientemente estable and joyful enough y lo suficientemente alegre to succeed in samadhi para lograr samadhi or in prajna. o prajna. So Shila helps us stabilize our mind Así que Shila nos ayuda a estabilizar la mente and to start feeling happy already y empezar a sentirse feliz through what is known as the joy of clear conscience. a través de lo que se conoce como alegría de conciencia clara. And that's once again a psychological term. Y una vez más, es un término psicológico. This is the type of happiness we experience when we know that we're trying to do our best ethically. Este es el tipo de felicidad que experimentamos cuando sabemos que estamos haciendo un buen trabajo éticamente. What this comes from is from us trying to do our best in every situation. Sorry, could you repeat? It comes from us trying to do our best in every situation, Y viene de nosotros queriendo hacerlo mejor en cada situación, especially in terms of being kind and wise. especialmente en términos de ser bondadoso y sabio. So a simple way to practice that Así que una forma simple de practicar esto is to ask ourselves, am I being as kind and as wise as possible right now? es preguntarnos, ¿estoy siendo lo suficientemente bondadoso y sabio ahora mismo? Yeah, again and again and again. Una y otra vez. And then seeing what is the answer honestly. Y viendo honestamente cuál es la respuesta. Oftentimes the answer would be, well, no. A menudo la respuesta es, bueno, pues no. And then we correct our behavior. Y luego corregimos nuestro comportamiento. And if we do this 100,000 times, we will strengthen our Shila. Y si hacemos esto 1000 veces, entonces vamos a fortalecer nuestro Shila. So that's kind of the general principle. Entonces este es el principio general. We can also ask ourselves, is this behavior that I'm following right now harming me and others? También podemos preguntarnos, sorry, could you repeat? Is this behavior? Este comportamiento Is it harming me and others? me está dañando a mí y a otros. And that's also a good question. Y esta también es una buena pregunta. And there are many, many other questions like that. Y hay muchas otras preguntas como esta. So that's already a simple way of practicing Shila. Y esta ya es una forma sencilla de practicar Shila. And in a more elaborate way, we could actually learn about the different psychological functions that are involved in Shila. Y de forma más elaborada podemos ya adentrarnos a psychological, Functions? a las funciones psicológicas de Shila. But that takes much more time. Sí, pero eso toma ya mucho más tiempo. So that's something to aspire for. Así que es algo bueno para aspirar. But another thing that Buddhism offers us here, Pero otra cosa que el budismo también nos ofrece aquí, between
just general principles and elaborate psychological theories. Entre principios generales y teorías psicológicas Is what is known as the practice of vows es lo que se conoce como la práctica de votos or precepts. I don't know if that's a better o word. preceptos. So, what does this mean? ¿Y qué significa esto? Well, the word is the same as in Christianity or in any other tradition. Y la palabra es la misma que en el cristianismo o en cualquier otra tradición. Christian monks and nuns also give vows. Los monjes y monjas cristianas también ofrecen votos, Such as the vow of poverty and so forth. como el voto de la pobreza, etc. So from the outside seems similar, Así que desde fuera puede parecer similar, but the psychological explanation here is different. pero la explicación psicológica aquí es diferente. So I don't know what the psychological explanation originally was in Christianity, so not going to compare. Así que no sé cuál era la explicación psicológica en cuanto al cristianismo sobre los votos, así que no lo voy a comparar. But in Buddhism it looks kind of like this. Pero en el budismo se ve así. The closest analogy to vows or precepts in Buddhism is railing for growing plants. La analogía más cercana a los votos es el... Yeah, kind of, like those structures that they use for vines to grow on. How could I say? Es como estructurar... Las guías. Sí, las guías de las rejas. Sí, como las rejas para hacer crecer una planta. Yeah. So just think of a plant, a vine plant that you want to grow. It goes like this, Sí, así que piensen en una enredadera o algo así que quieren que se vaya a cierto lugar. And think that you use those structures to help the plant grow. Y piensen que usan estas estructuras para que ayuden a que la planta crezca. Or if you break an arm O si se rompen un brazo and they put a cast on it, y les ponen un yeso, and that helps your bones reconnect in the proper way. y esto ayuda a que tus huesos se vuelvan a estructurar correctamente. So that's the purpose of having these vows or precepts. Así que ese es el propósito de tener estos votos o preceptos. They guide the evolution of our mental energy in a specific way. Guían la evolución de nuestra energía mental de una forma específica. So when you see Buddhist monastics, you know that they have a lot of those vows to guide their own evolution. Así que cuando ven monásticos budistas, podrán ver que tienen muchos votos para que esto les ayuda a guiarlos en su camino, en su práctica. But if you, let's say, go to Nepal and you see non-monastic practitioners, Pero digamos que van a Nepal y ven a estos practicantes laicos, you see a lot of, let's say, Tibetan grandpas and grandmas walking around the stupas in Kathmandu. ven muchos abuelos y abuelas que están circunvalando ahí la estupa en Nepal. You would know that, you can guess that they actually also have some vows. Pueden tener la idea de que ellos también tienen algunos votos. And the main idea for both monastic vows and lay vows is the same. Y la idea principal de votos monásticos y laicos es la misma. This is, by the way, the first level of vows. Este, por cierto, es el primer nivel de votos. Both monastic and lay vows belong to this first level. Los votos monásticos y laicos están en este primer nivel. This level of vows is known in Buddhism as pratimoksha, or individual liberation. Este primer nivel se le llama votos praktimoksha o, ¿sí? Individual liberation. O de liberación individual. Its main purpose is to help us do less harm. Su propósito principal es hacer menos daño. And whether you're a monk or a layperson, you would be sticking to the same main principles. Y ya sea que seas un monástico, un monje o un laico, te atienes a los mismos principios. The Buddha discovered that these 5 principles can really improve our
psychological state and also help us create a more harmonious society. El Buda descubrió que estos 5 principios de verdad nos pueden ayudar a estabilizar, Stabilize our own mind estabilizar nuestra mente and create a more harmonious society. y crear una sociedad más armoniosa. So these are known as Panchashila or five-fold Shila. Así que estos se los conocen como los 5 shilas o Panchashila. panchashila. The first one is not killing. El primero es no matar, el primer voto. And Is we it vow? not killing, yeah. Just the first principle. El primer principio es, It can be taken as a formal vow from a teacher, también puede ser tomado como un voto otorgado por un maestro, either as a lay vow or as a monastic vow. ya sea como un voto monástico o laico, But it's also just a practice. pero también es simplemente una práctica. Some of you might have heard of a famous Vietnamese master called Thich Nhat Hanh. Algunos habrán escuchado de este gran maestro vietnamita Thich Nhat Hanh. And when he was teaching practices of mindfulness, he was describing Panchashila as 5 mindfulness trainings. Así que cuando él enseñaba sobre Practices of mindfulness. prácticas de mindfulness He was calling Panchashila 5 mindfulness trainings. o atención plena, él llamaba a estas de Shila las 3 5 mindfulness trainings. las 5 entrenamientos de atención plena. That's how he described Panchashila. Así describió Panchashila. So this idea of not killing can be a vow Así que esta idea de no matar puede ser un voto or a practice of mindfulness. o una práctica de atención plena o mindfulness. So it's not mystical, Así que no es algo místico it's not religion. ni religión. It is religion, but not in the way we are used to it. Sí es religión, pero no de la forma en la que estamos acostumbrados a verlo. It's literally about being attentive with what we do Es literalmente estar atento a lo que hacemos and correcting the course when we see that we're not doing so well. y corregir el camino cuando vemos que no estamos haciendo algo bien o algo bueno. So the first one is not killing, Así que el primero es no matar and in more general terms, not harming the bodies of beings. y en términos más generales no dañar los cuerpos de los seres. So the minimum is to not kill people, Así que lo mínimo es no matar a seres, humans in particular, en particular humanos. but beyond that, not killing anyone, Sí, pero más allá de esto, no matar a nadie. as much as possible, avoiding that. Lo más posible, intentar evitar esto, lo más posible. And also if we can avoid punching people, Y también si podemos evitar pegarle a la gente I don't know, or torturing them physically in other ways, o torturarlos de forma física, that's also a part of this training. esto también es parte de este entrenamiento. For most of us, we are probably right now very lucky Para la mayoría de nosotros ya somos bastante afortunados because we don't have to kill to survive. porque no tenemos que matar para sobrevivir. That's not the case for many humans on this planet, Ese no es el caso para muchos humanos en este planeta, or at least people living in very dangerous zones have to make very difficult choices. o por lo menos personas que viven en zonas muy peligrosas sí tienen que matar para sobrevivir. So for us, this training might be easier, Así que para nosotros este entrenamiento puede ser más fácil, unless you really love fishing or something like that. a menos que de verdad amen ir a pescar o algo así. But then it becomes a challenge to work with. Pero se puede volver un reto este voto, bueno, esta Principio. práctica. Then the second one is to avoid quote unquote stealing. Después el segundo es evitar robar. And stealing here is defined as taking what is not given freely. Y robar aquí significa el tomar algo que no fue dado libremente. So it's not just stealing from a store or robbing someone. Así que no solo robar de una tienda o robarle a alguien, It's also, for example, borrowing money and then never giving it back.
sino significa también el pedir dinero prestado y no regresarlo, or stealing someone's creative work o robar el trabajo creativo de alguien and saying it's ours, y decir que es suyo, or training our AI model using someone's art without their consent. o usar inteligencia artificial y decir que esto es tu arte y no... Training our AI entrenar nuestra inteligencia artificial with someone's art con el arte de alguien without their consent. sin su consentimiento. So many different things are included here. Así que muchas cosas se pueden incluir aquí. So we might not be robbing banks, let's hope, Así que puede ser que no estamos robando bancos, espero. but still we can sometimes think, well, am I really perfectly avoiding all the dangers here? Pero podemos de vez en cuando pensar, ¿estoy evitando todos estos peligros? And then the third one Y el tercero, is it's translated in different ways. bueno, este se traduce de diferentes formas. Kind of the most modern and a good translation here is this: Y una traducción buena es esta. using our sexuality wisely and kindly. Usar nuestra sexualidad de forma sabia y bondadosa. A more traditional translation is avoiding sexual misconduct. Una traducción más tradicional es evitar malas conductas sexuales. But what the hell does that mean? Pero, ¿qué significa esto? Because sometimes we hear that traditional translation, Porque a veces escuchamos esta traducción tradicional and our Christian sexual shame kicks in. y nuestra shame, yes. Pena. Sí, nuestra culpa, culpa del cristianismo entra. Yeah, and we already have a very problematic relationship with sex and sexuality. Sí, ya tenemos una relación muy problemática con la sexualidad And Buddhism is not trying to add to that, y el budismo no está intentando agregar a esto, but it's just acknowledging the fact that all of us have some charisma, pero nos está haciendo ser conscientes de que algunos ya tenemos cierto carisma and we have some sexual energy. y tenemos energía sexual. So how to use that wisely and kindly Así que, ¿cómo podemos usar esto de forma sabia y bondadosa to multiply the happiness in this world para multiplicar la felicidad en este mundo instead of multiplying suffering? en vez de multiplicar sufrimiento? And there are many different aspects to it, Y hay muchos aspectos diferentes de esto, but the main one that Buddhism focuses on is this: pero el principal en el que el budismo se enfoca es este. if we are in a relationship, Si estamos en una relación, whatever we agreed on together cualquier cosa en la que ambos aceptamos o estuvimos de acuerdo, in terms of being monogamous or not, en términos de monogamia o no, staying true to that. estar, sí, ser fieles a esto. Basically, not breaking the commitments that we've made. Básicamente no romper el compromiso que hicimos. So, in Buddhist history, there were many different types of relationships. Así que en India, In Buddhist history, en la historia del budismo, there were many different types of romantic relationships. hubo muchos tipos de relaciones románticas. For example, Tibet had polyandria. Sí, por ejemplo, en el Tíbet hubo poligamia, The other one, polyandria, poliandria. which means that one woman could have several husbands. I didn't know that. Que significa que una mujer podía tener varios esposos. And that made sense in Tibet in terms of how the society was organized. Y eso tiene sentido en el Tíbet por cómo la sociedad se organizaba. And then in India, there was polygamy. Y en la India había poligamia. And there were also many people with open relationships in Buddhist history. Y también habían muchas personas con relaciones abiertas en la historia del budismo, Including Guru Rinpoche, Padmasambhava. incluido Guru Rinpoche, Padmasambhava. So Buddhism is not saying your relationship has to look like this or like that. Así que el budismo no dice tu relación se tiene que ver así o así. What it does say
Lo que sí dice, if you're honest, si eres honesto, if you try to have a good communication, si tratas de tener una buena comunicación, that will probably make you happier. eso probablemente te hará más feliz And it will harm you and the other people less y dañará menos a ti y a la otra persona. than if you create secrets and then you suffer about the secrets and then you lie about the secrets. Pero si creas secretos y luego mientes sobre estos secretos, así sucesivamente, pues será un problema. Yeah, just a lot of drama that we can avoid. Sí, mucho drama que se puede evitar. So this is kind of the heart of it, of this principle. Así que este es como el corazón de este principio. But in more general terms, Pero en términos más generales, our flirty energy, our sexual energy, are we using it well? nuestra energía sexual o de conquista, ajá, ¿la estamos usando bien? Are we, making ourselves and others happy with it? ¿Estamos haciéndonos a nosotros y a los demás felices con esto? So it's a creative challenge. Entonces es un reto And it's not about sin or not sin. y no se trata de si es un pecado o no. It's just certain actions will affect our mind and our relationships in certain ways. Es solo que ciertas acciones, Certain actions will affect our mind afectarán nuestra mente and our relationships y nuestras relaciones in specific ways. de formas específicas. The fourth one El cuarto is to avoid lying, es el evitar mentir, which means avoiding distorting the truth. lo que significa evitar el distorsionar la verdad. And of course, it's a huge thing Y claro, es algo muy grande, because there are so many ways to distort the truth. porque hay muchas formas de distorsionar la realidad, la verdad. So the simple one is you know something, Así que lo simple es, ¿sabes algo? and then someone asks you a question, Alguien te hace una pregunta and you don't give them the truth, you give them the opposite of the truth. y no les dices la verdad, les dices lo opuesto a la verdad. To avoid that is the heart of this principle, El evitar esto es el corazón de este principio, but there are many other examples. pero hay muchos otros ejemplos. For example, using social media Por ejemplo, usar redes sociales and reposting information that we didn't really check at all. y repostear información que no checamos. So we are spreading the infamous fake news. Así que estamos esparciendo noticias falsas Because we didn't do kind of the work to check. porque no hicimos el trabajo de estar checando. And because of that, maybe our world is filling up with incorrect information. Y por eso tal vez nuestro mundo se está llenando de información incorrecta. So also being careful with that part of this principle. También, por ejemplo, es ser cuidadoso con este principio. So that's the fourth one. Este es el cuarto. And then the fifth one, Y el quinto, everyone's favorite, el favorito de todos, being careful with intoxicants. es ser cuidadoso con sustancias tóxicas. And this is where we get kind of a bit dramatic. Y aquí es donde nos volvemos un poco dramáticos, Well, because we get dramatic with everything. porque nos volvemos dramáticos con todo. But this is where people say, you mean my one glass of wine, even that is bad. Y entonces empiezan a decir, ay, ¿te refieres a mi copa de vino de todos los días? And this is horrible. Ay, no, esto está terrible. And then people ask questions about everything. O la gente se pregunta de todo. Well, can I smoke weed or not? Sobre si puedo fumar marihuana o no. Can I smoke tobacco or not? ¿Puedo fumar cigarro o no? And then some people say, well, coffee is an intoxicant. Y algunos dicen, bueno, el café es una sustancia tóxica. The heart of this principle El corazón de este principio is not to lose our mind es no perder nuestra mente under the influence of intoxicants. bajo la influencia de una sustancia tóxica. Some teachers, Algunos maestros, when they give this as a vow, cuando dan esto como un voto, would ask the students to fully avoid at least alcohol and recreational drugs. le pedirán al estudiante que deje por completo el alcohol y drogas recreacionales. And some teachers would say just don't get drunk. Y algunos maestros te dirán solo no te emborraches.
That's how His Holiness the Dalai Lama gives this vow. Así es como su santidad del Dalai Lama da este voto, Because he teaches thousands of people. porque él enseña a miles de personas, And even in the Tibetan community, Tibetans love their version of beer, chang. e incluso en la comunidad tibetana ellos aman su versión de cerveza que se llama Chang. chang. It's kind of a national tradition to drink some on New Year's Eve. Es como una tradición nacional que se tomen esta bebida en Año Nuevo. So he can't just tell people, no, none of you can ever drink anything. Así que en realidad no puede decirle a todos, no, no tomen absolutamente nada. Well, he can, but people will still break that. Sí, bueno, sí puede decirlo, pero seguramente lo van a romper el voto. So, the main thing is not to lose the clarity of our mind, Así que lo principal es no perder la claridad de nuestra mente, because if we lose the clarity of our mind, we will commit all the other bad things. porque si perdemos la claridad de nuestra mente vamos a cometer acciones negativas Yeah, we will cheat todo el on, tiempo. we will cheat on our partners, Vamos a ser infieles con nuestra pareja, lie, mentir, maybe even kill. incluso a veces matar. So clarity of mind is important. Así que la claridad mental es muy importante. Okay, that's okay. Sí, así está bien. So how to work with these 5? Así que, ¿cómo trabajar con estos 5? The idea is not to just write them down and put a list on your wall. La idea no es solo que lo escriban y pongan la lista en su pared, Even though that's helpful if you need to memorize them. aunque eso es de gran ayuda si se lo quieren memorizar. No, we can meditate on them. De hecho, podemos meditar en estas. And we do that by using, once again, a practice of generating intentions. Y la usamos al iniciar una práctica generando intenciones. So some people do that in the beginning of each day. Así que algunos hacen esto al principio de cada día. You just relax your body Solo relajan su cuerpo and then you think, y uno piensa, today, as much as possible, hoy lo más que pueda, I will avoid killing. voy a evitar el matar. That includes ants and, Sí, eso incluye insectos, hormigas, all of those things. la araña horrible que te encontraste. And there is a large discussion about veganism and vegetarianism to be had here. Y hay una larga discusión sobre ser vegetariano, vegano, etc. And also different industries that maybe are damaging, like forests, Y también diferentes industrias que, por ejemplo, están dañando los bosques or the entirety of the ecosystem. o todo el ecosistema. That's all included in this principle. Todo eso está incluido en este principio de matar. But this general intention, today I will avoid killing. Pero esta intención general de hoy de decir voy a evitar el matar. Then the second one is today, as much as possible, I will avoid stealing or taking what's not given freely. Después del segundo principio voy a intentar lo más que pueda el no robar. So when you generate that intention, you can imagine practicing this throughout the day. Así que cuando generan esta intención pueden imaginarse practicando esto a lo largo del día And very strongly wish, I will do this. y desear muy fuertemente yo voy a hacer esto. And even if something goes wrong, if I do accidentally break this, E incluso si algo sale mal y accidentalmente rompo este principio, next time I will try to practice it even harder. la siguiente vez voy a intentar practicarlo un poco más fuerte. So then the same thing with our sexuality, Después lo mismo con nuestra sexualidad, with not lying, con el no mentir and with keeping our mind clear. y con mantener nuestra mente clara. And for that last one, yes, alcohol is an obvious example, Y para este último sí, el alcohol es un ejemplo obvio, but Master Thich Nhat Hanh would also talk about information, the media also being an intoxicant. pero el maestro Thich Nhat Hanh también habla sobre cómo los medios pueden ser una toxicidad. Yeah, what kind of TikToks are you watching? Sí, ¿qué tipo de TikToks están viendo? Or TV, O televisión, or whatever it is that you're consuming. o lo que sea que están consumiendo. Yeah, so that's also included there. Entonces esto también se puede incluir ahí, aquí.
So that's Panchashila. Entonces esto es Panchashila. And people who become Buddhist often take Panchashila as precepts from their teacher. Y las personas que se vuelven budistas, por lo general toman este I always say it wrong. Panchashila. Panchashila lo toman de sus maestros, As vows. como votos. But we don't have to have these as vows to practice them. Pero no tenemos que tener estos como votos para practicarlos. By practicing these as trainings in mindfulness, Podemos practicar estos como entrenamiento mental de atención plena, and that will prepare us for samadhi and prajna. y esto nos preparará para samadhi y prajna. And it will give us that happiness of clear conscience. Y nos dará esta felicidad de conciencia clara. So that's the first level, individual liberation. Entonces este es el primer nivel, liberación individual. Once again, it might seem like something trivial for us right now. Y otra vez esto puede parecer algo trivial para nosotros. That's because we're very lucky. 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 Esto es porque somos muy afortunados. We're fortunate enough to not be the people who are stealing the wages of their workers, for example. Let's hope. Somos lo suficientemente afortunados de que no somos las personas que le estamos robando los sueldos a las demás personas, esperemos. Yeah, so, but by strengthening these principles in our mind, Pero al fortalecer estos principios en nuestras mentes, this is a Buddhist idea now. esta es una idea budista ahora, We are creating karma estamos creando karma to not be reborn in situations where we would have to commit these negative actions. para no renacer en situaciones en las que sí tendremos que cometer estas acciones. We're creating imprints Estamos creando huellas which push us into different situations. que nos empujan a diferentes situaciones. That's kind of a simple way to describe how Buddhists see karma. Es una forma sencilla de describir cómo los budistas se refieren o describen el karma. Imprints that push us into different situations. Huellas que nos empujan a diferentes situaciones. Why did you get the idea to go somewhere and you ended up in a place where something happened? ¿Por qué tuviste la idea de... la idea... Why did you get the idea Sí, ¿por qué tuviste la idea to go somewhere de ir a algún lugar where then something happened? donde entonces pasó esta cosa y otra cosa? Well, that's what Buddhists describe by using this term karma. Esto es a lo que los budas describen como karma. And it all has to do with this mental programming. Y todo tiene que ver con con esta programación mental. So, by practicing these 5 principles, we're doing positive mental programming. Así que al practicar estos 3 principios, estamos haciendo Positive mental programming. en una programación mental positiva. Then, in brief, the second level Y en breve, el segundo nivel is known as the Bodhisattva ethics. se le conoce como la ética del bodhisattva. Bodhisattvas are these compassionate beings Y los bodhisattvas son estos seres compasivos that are moving towards full awakening for the benefit of all beings. que se mueven hacia el despertar completo para el beneficio de todos los seres. They practice wisdom and compassion at a much higher level than the level we're discussing here. Y ellos practican la bondad, la compasión y la sabiduría a un nivel mucho más alto del que estamos hablando nosotros aquí. But we can start practicing it right now. Pero podemos empezar a practicarlo ahora mismo. And the Bodhisattva ethics are summarized in this threefold aspiration. Y la ética del bodhisattva se divide en estas 3 aspiraciones. When His Holiness the Dalai Lama gives public talks to just general audiences, to non-Buddhists, Cuando el Dalai Lama da estas pláticas generales a muchos tipos de personas, budistas, no budistas, he also teaches the very same practice to them. él también les enseña esta misma práctica a todos. This is actually the practice he teaches the most, more than anything else. Esta es la práctica que más enseña a todos, más que cualquier otra cosa. The practice is to generate 3 intentions. La práctica es generar 3 intenciones. And this is the practice you will find recorded in our little folder.
using this QR code. Y esta es la práctica que encontrarán en el código QR que tienen ya, In English and in Spanish. en inglés y en español. And so, what are these three aspirations? Así que, ¿cuáles son estas tres aspiraciones? To avoid harm, El evitar dañar, to bring benefit, el traer beneficio and to cultivate our heart and mind. y cultivar nuestro corazón y nuestra mente. At least trying to not harm, Por lo menos intentar no dañar, if possible, trying to help, si es posible, intentar ayudar and always cultivating our positive qualities, y siempre cultivar nuestras cualidades positivas, because with them we'll be able to help and we will harm less. porque con ellas vamos a poder ayudar y dañar menos. So it's recommended to do this as our first practice of the day. Así que se recomienda hacer esto como nuestra primera práctica del día. Takes 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Toma 1 minuto, 2, 3. But if we remember these three aspirations throughout the day, Pero si recordamos estas tres aspiraciones durante el día, it can powerfully affect our mind. pueden afectar nuestra mente de manera poderosa. So we'll do this practice in a minute. Y vamos a hacer esta práctica en 1 minuto. But before that, just a couple of words about the third level of Shila. Pero antes de esto, unas pocas palabras sobre el tercer nivel de Shila. This third level is referred to as the ethics of Tantra. Este tercer nivel se refiere a las éticas del Tantra. We'll talk about Tantra in our last class in this course. Y hablaremos de Tantra en nuestra última clase. So if you got excited about the word, well, stay tuned. Así que si se emocionaron por esa palabra, por favor esperen. So we'll unpack what what Tantra traditionally means and so forth. Sí, vamos a desempacar lo que se refiere tantra en esta tradición, etc. Amongst other things, because Rinpoche will be giving a lot of tantric teachings during his visit. Dentro de otras cosas, porque Rinpoche va a dar varias enseñanzas sobre tantra en sus enseñanzas. But the main point there Pero el punto principal ahí is that these ethical principles of Tantra es que estos principios éticos del tantra teach us to maintain what is known as pure vision. nos enseñan a Teach us to maintain what is known as pure vision mantener a lo que se refiere con visión pura or pure perception, o percepción pura, which basically means seeing ourselves lo que básicamente significa el vernos a nosotros mismos and each other y a los demás and everything y a todo as being pure, como puro, meaning that it's all a play or a display of wisdom and bliss. significando que todo es un despliegue de sabiduría y gozo, Or wisdom and clarity, o sabiduría y claridad, and there are many other explanations like this. y hay muchas otras explicaciones como esta. So to see the Buddha nature in the person you hate the most, Así que significa el ver la naturaleza búdica de la persona que más odias. seeing a very dirty environment as still having that blissful quality to it, Ver un lugar muy feo como un lugar que tiene una cualidad de gozo. and seeing through your conventional sense of self into your blissful nature. Y ver a tu forma convencional de ser como Into your blissful nature. tu gozo natural. So that's quite advanced. Eso está ya más avanzado. But for us right now, that one is not as relevant as the other two we discussed. Pero para nosotros ahora no es tan relevante como los otros dos que ya vimos. We still can do practices gently training us in that. De todas formas, sí podemos hacer prácticas bastante gentiles para entrenarnos en esto, But it is much more important to train in the 5 principles pero es mucho más importante entrenarnos en los 5 principios and in the 3
aspirations. y en las 3 aspiraciones. If you can't do a push-up yet, Si todavía no puedes hacer una lagartija, you probably will not be benefited by learning how to do these super complex figure skating jumps. sí, probablemente no puedas lograr estos brincos súper difíciles. In figure skating. Sí, en el patinaje It's artístico. Ajá. that was a very Russian example, Fue un ejemplo muy ruso or Canadian. o canadiense. Yeah. So first we need to train our basic muscles, Así que sí, primero debemos entrenar nuestros músculos básicos. but it's important to not underestimate the power of these practices. Pero es importante no subestimar el poder de estas prácticas. So just imagine every day waking up, Así que imagínense todos los días despertando, generating that threefold aspiration, for example, generando, por ejemplo, estas 3 aspiraciones, remembering these 3 aspirations throughout the day, recordándolas durante el día and applying them when you're faced with an ethical dilemma. y aplicándolas cuando se encuentren con un dilema ético. You're in a fight with someone. Están en una pelea con alguien. You did this and da. Tú hiciste esto, no, tú, nada. And so then this memory kicks in, Y entonces entra esta memoria and you think, well, how can I at least try to not harm this person and myself and our relationship? y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para no dañar a esta persona, ni a mí, ni a esta relación? On top of that, maybe how can I even benefit both of us Y encima de eso, incluso, ¿cómo puedo beneficiarnos a nosotros dos and everyone around? y a todos los que están alrededor? And how can I keep cultivating my best habits every day? ¿Y cómo puedo seguir cultivando mis mejores hábitos a lo largo del día? Wisdom, kindness, Sabiduría, bondad, mental stability, estabilidad mental, all of that. todo esto. This is a very important part of this inner hygiene. Esta es una parte muy importante de esta higiene And in the mental. and in the teachings on samadhi, it said, without this, no samadhi. Y en las enseñanzas del samadhi se dice que sin esto no hay samadhi. If your mind is filled with habits of greed, Si su mente está llena con hábitos de avaricia and you express those habits through action, y los expresas a través de acciones, your mind will just not be clear enough to focus deeply. su mente no será lo suficientemente clara para enfocarse profundamente. And you will be lacking this eudaimonic joy to a very large degree. Y no tendrán esta alegría eudemónica a un gran nivel. Because you're like a vampire. Porque son como un vampiro. The hunger is immense. El hambre es inmensa. So how can you concentrate in that state? Así que ¿cómo se pueden concentrar en este estado? Shila is a type of yoga that protects you from that. Shila es un tipo de yoga que los ayuda a protegerse de esto And it makes you a good person. y te hace una buena persona. But once again, it's not because God said so or whatever. Pero otra vez, no es porque Dios lo dijo o algo así. It's just psychological. Es solo psicológico. But people will start noticing Pero las personas se van a empezar a dar cuenta when you kill them less, cuando los mataste menos, when you cheat on them less, cuando fuiste menos infiel, when you lie to them less. cuando mentiste menos. And honestly, if you had a problem with intoxicants, Y honestamente, si tuviste problemas con sustancias tóxicas, with that problem, you were probably negatively affecting others. con ese problema seguramente afectaste negativamente a otros. There are support groups for relatives and loved ones of people with addictions. Hay grupos de soporte para familiares, etcétera, de personas con problemas de adicción. So, of course, that's also a dynamic that can be positively affected from our side. Así que, sorry. It's also a dynamic that we can positively affect. Así que también es una dinámica en la que podemos afectar positivamente. So let's conclude with a brief meditation on the threefold aspiration. Así que concluyamos con una meditación de las 3 aspiraciones. But first, please stretch a little bit. Pero primero, por favor, estírense un poquito. A minute or two, yeah. 1 minuto o 2, sí.
Meditation is not for torturing ourselves. Sí, la meditación no es para torturarnos. They really needed to stretch. And it will be a very brief meditation, less than 5 minutes. So when you're ready. Y será una meditación muy breve de 5 minutos, así que cuando estén listos, Just finding that comfortable position solo encontrando esta posición confortable and coming back to the sensations of the body. y regresando a las sensaciones del cuerpo, Noticing the ground that is holding us notando el piso que nos sostiene and releasing the tension with each exhalation. y soltando la tensión con cada exhalación. Making sure our shoulders are relaxed, Asegurándonos que nuestros hombros estén relajados, our face, nuestra cara, that our fingers are relaxed and still. nuestros dedos, Relaxed and still. relajados y quietos. Allowing the body to just continue resting like this. Permitiendo que el cuerpo continúe relajándose así And using our mind to work with 3 intentions. y usando nuestra mente para trabajar con 3 intenciones. For each intention, we want to just deeply plant it in our mind, deeply embed it in our mind. Para cada intención queremos de verdad plantarla fuertemente en nuestra mente And we can also imagine practicing it throughout each day, y también podemos imaginarnos practicándola cada día, embodying it, eh, integrating it into ourselves. integrándola en nosotros mismos. So the first one, Así que la primera, as much as possible, I will work to avoid harming. trabajaré lo más que pueda en no dañar. Not harming myself, not harming others, not harming the world. No dañarme a mí, no dañar a otros, no dañar al mundo. The second one, La segunda, as much as possible, I will work on bringing benefit. trabajaré lo más que pueda en traer beneficio Or helping o ayudar myself, others, and the world, a mí mismo, a los otros, al mundo, everyone, a todos, not just myself. no solo a mí mismo. When I see an opportunity, I will help. Cuando vea una oportunidad, ayudaré. And then the third one, Y la tercera, as much as possible, lo más que pueda, I will work to cultivate my heart and mind. trabajaré para cultivar mi corazón y mi mente. Namely, I will cultivate wisdom and kindness, Principalmente cultivaré bondad y compasión and wisdom, y sabiduría and all the other good habits. y todos los demás buenos hábitos.
Never giving up on that. Nunca dándome por vencido a esto. And then one additional wish. Y después un deseo adicional. I will try to remember these aspirations Trataré de recordar estas aspiraciones throughout the day, a través del día and if possible, even in my dreams. y si es posible incluso en mis sueños. And then we can imagine ourselves truly embodying this, becoming people who embody these qualities. Y después podemos imaginarnos a nosotros verdaderamente encarnando estas cualidades, Radiating them to others. irradiándolas a los demás. That would inspire so many people. Esto inspiraría a muchas personas, So we can also become inspired right now. así que también podemos inspirarnos ahora mismo. And with that, we can dedicate the energy of this class Y con esto podemos dedicar la energía de esta clase to the happiness and freedom of all beings. para la felicidad y liberación de todos los seres, May we continue practicing que podamos seguir practicando to succeed in these trainings para tener éxito en estos entrenamientos, so that all beings become happy and free. para que todos los seres sean felices y libres. Then coming back to our body, Después regresamos a nuestro cuerpo, introducing a tiny bit of movement, introduciendo un poco de movimiento and concluding the practice. y concluyendo la práctica. Thank you. Oh, yeah. Muchas gracias. Yeah, that's it for today. And Eso es todo por ahí. we'll have some time for questions and answers next time. Y vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas la próxima clase. My general approach is to torture people with my explanations first. Mi acercamiento general es torturar a las personas con My con explanations. mis explicaciones And then to avoid you for as much as possible, y después evitarlos lo más que pueda so that when you ask your question, you're really passionate about it. para que cuando hagan su pregunta sean súper apasionados de lo que van a preguntar. But if questions do come up, you can write them down for Pero yourself. si surgen preguntas, es bueno que las anoten. And it's actually asking questions is a big skill as well here, Y de hecho hacer preguntas es una gran habilidad aquí, because questions here ideally would be practical, porque las preguntas aquí idealmente serían prácticas on theme, related to what we're discussing. en relación a lo que estamos discutiendo. And the definition of a question is that it's a sentence with a question mark at the end. Y la definición de una pregunta es una oración con un signo de interrogación al final, Because sometimes we start telling a story porque a veces contamos toda una historia that goes on and on and on and on, que sigue y sigue y sigue, and it's not really a question at all. y en realidad no es una pregunta, We just want to share something, solo queremos compartir algo, which is fine, lo cual está bien, but that's not a question. pero eso no es una pregunta. So sometimes we use discussion groups to exchange things with others. Así que a veces tenemos grupos de discusión para compartir experiencias con otros, And sometimes we ask questions because we need an answer. y a veces hacemos preguntas porque necesitamos una respuesta. So if questions come up, please remember them and we'll deal with them soon. Así que si surgen preguntas, por favor escríbanlas y las responderemos pronto. Yeah, and so the folder has these practices now. Sí, ahora el folder que tienen ya tiene esas prácticas de las 3 aspiraciones And we will keep adding new meditations every week. y seguiremos añadiendo meditaciones cada semana And we'll also add the audio versions of these classes and links to the video versions. y también se van a añadir audios de las clases y links de meditaciones. And if your friends want to join starting from next week or at any point, they're very welcome.
Ah, sí, si tienen amigos que se quieren unir a partir de la siguiente clase, son bienvenidos. Yeah, as long as it's bringing benefit to someone. Claro, mientras traiga beneficio a alguien. Okay, die bows and thank you. Good night. Ok, muchas gracias, buenas noches.